Mamá, aquí el aire es muy puro, siéntate un momentito. Ahora vuelvo del coche con algo caliente. Con esa sola frase, el hijo abandonó a su madre para siempre, en pleno invierno a 10 grados bajo cero, en el terraplén de un embalse sin barandilla. Dejó a su madre enferma de Alzheimer, incapaz de moverse por sí misma. Sin embargo, en cuanto el coche de su hijo desapareció, la mirada perdida y vacía de la madre comenzó a volverse nítida y clara. Y cuando sacó de su bolso un teléfono que guardaba celosamente escondido, lo cambió todo. A todos los que nos han encontrado hoy, muchas gracias. Que tengan un buen día y no olviden suscribirse y darle a me gusta. Si nos dicen en los comentarios desde dónde nos escuchan, les enviaremos un día lleno de suerte. Era un día de pleno invierno, de esos en los que la temperatura se desploma incluso antes de que se ponga el sol. Cada vez que el viento helado barría la superficie del embalse, se levantaba una neblina blanca que envolvía todo el terraplén como un velo fantasmal. Entre esa bruma, un sedán oscuro se detuvo bruscamente al final del camino. Los neumáticos arañaron la tierra helada, levantando una nube de polvo que aún no se había asentado cuando la puerta del conductor se abrió de golpe. Quien bajó fue un hombre de unos 40 y pocos años, Javier. Sacó una manta gruesa del maletero y abrió la puerta trasera. Dentro, sentada, había una mujer de 68 años, con un abrigo acolchado. Tenía la cabeza caída, los párpados semicerrados, y solo un fino hilo de aliento se escapaba de entre sus labios. Era su madre, la misma mujer a la que en la residencia geriátrica le habían diagnosticado un Alzheimer severo, y que pasaba los días a base de somníferos y tranquilizantes. Era también la propietaria de 4 puestos en el mercado de abastos y un bloque de locales comerciales de 5 plantas. Javier agarró a su madre del brazo para ayudarla a salir del coche y la llevó hasta un banco de piedra en el terraplén. Sus gestos eran bruscos, como si estuviera moviendo un fardo pesado. Justo delante del banco se encontraba el borde del terraplén sin una sola barandilla. Apenas 3 o 4 pasos lo separaban de la superficie helada del embalse. Un mal paso y se deslizaría directamente al agua. Javier sentó a su madre en el banco y le cubrió las rodillas con la manta. Luego se agachó frente a ella y con voz suave le dijo: «Mamá, este es el embalse cerca del pueblo. El aire es bueno, ¿verdad? Siéntate un momentito, voy al coche a por algo caliente». Era la voz de un hijo cariñoso. Cualquiera que lo hubiera oído habría pensado que era el tono de un hijo ejemplar que cuidaba con esmero a su madre enferma. Sin embargo, mientras esas palabras salían de su boca, los ojos de Javier miraban a otro lado. Calculaban la distancia desde el borde del banco hasta el precipicio, evaluaban el estado de la superficie helada del embalse y recorrían los alrededores para confirmar que no había nadie. Javier se levantó como si nada. Miró por última vez a su madre inmóvil y con la cabeza gacha y una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de darse la vuelta. En su rostro, al girarse, ya no quedaba rastro de afecto, solo la expresión vacía de quien ha terminado una tarea molesta. Se apresuró a subir al coche. El sonido sordo de la puerta al cerrarse retumbó en el aire gélido del terraplén. El motor arrancó, los neumáticos chirriaron al girar sobre la tierra, helada, y el rugido del motor al acelerar para salir del camino se extendió largamente entre la niebla. El ruido se fue atenuando hasta desaparecer por completo, engullido por el viento invernal. Lo único que quedó fue su madre sentada sola en el banco, en pleno invierno a 10 grados bajo cero, abandonada en el terraplén, sin barandilla de un embalse, una mujer diagnosticada con demencia, protegida únicamente por una manta. Cualquiera que hubiera presenciado la escena habría dado por sentado que el destino de aquella mujer estaba sellado. Pero fue justo en ese momento, cuando confirmó que el ruido del motor se había extinguido por completo, la madre comenzó a levantar la cabeza lentamente. El cuello, antes flácido, recuperó la fuerza y los párpados semicerrados se abrieron de par en par, revelando una mirada penetrante. Sus ojos recorrieron una vez el camino por el que Javier había desaparecido. Luego su mano derecha se deslizó sigilosamente bajo el abrigo. La punta de sus dedos localizó con precisión la superficie lisa de un segundo móvil oculto en un bolsillo interior de su ropa térmica. Encender la pantalla, buscar un contacto y pulsar el botón de llamada le llevó menos de 3 segundos. Era un movimiento fluido, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien respondiera.
Señor Vargas, soy yo. Mi hijo se ha ido. Tengo toda la conversación grabada. El audífono también está grabando. La voz de la madre era débil pero firme. Al otro lado de la línea se oyó la profunda respiración de Mateo Vargas, un abogado de 58 años. Luego llegó su respuesta grave y serena. Señora Isabel lo ha hecho muy bien. Procedemos. Tras colgar la madre, volvió a guardar el segundo móvil en las profundidades de su ropa interior. Se quedó mirando en silencio el embalse del que seguía emanando la niebla. El viento cortante se colaba por las costuras de su abrigo robándole el calor del cuerpo y un vaho blanco y fino se escapaba de sus labios agrietados. Pero sus ojos estaban más despiertos y alertas que nunca. Entonces, ¿cómo se había llegado a esta situación? La historia se remonta a 3 meses atrás, al día en que la madre se cayó por las escaleras del mercado municipal. El accidente fue cosa de un instante. Al subir por la escalera metálica que llevaba al segundo piso del mercado, resbaló y cayó hacia atrás, golpeándose la nuca contra el borde de un escalón. Cuando los otros comerciantes corrieron a ayudarla, la encontraron en el suelo con la conciencia fluctuando. La llevaron en ambulancia a urgencias y tras un examen exhaustivo, el diagnóstico fue de deterioro cognitivo leve. Era una secuela del fuerte golpe en la cabeza que le había provocado una confusión temporal en la memoria y el juicio, pero los médicos aseguraron que con el tratamiento y la rehabilitación adecuados, podría recuperarse por completo. Sin embargo, la reacción de su hijo mayor Javier al oír la noticia fue muy diferente en público de lo que maquinaba en privado. Javier llamó al médico al pasillo. Con una expresión cargada de preocupación, bajó la voz y dijo: «Doctor, la verdad es que mi madre ya tenía problemas de memoria desde antes del accidente. Varias veces se ha dejado el gas encendido estando sola en casa, y repetía la misma historia 3 o 4 veces al día. Toda la familia estaba muy preocupada. Todo era mentira. Hasta el día del accidente, su madre Isabel había gestionado personalmente el alquiler de sus 4 puestos en el mercado. Conocía de memoria las fechas de vencimiento de los contratos, los días de cobro de los alquileres y los calendarios de mantenimiento sin necesidad de agenda. Además, liquidaba los gastos de comunidad de su bloque de locales de 5 plantas cada mes, sin un solo céntimo de error. Era una mujer meticulosa, pero el médico no tenía forma de saberlo. El testimonio del hijo, su tutor legal, se convirtió en una referencia crucial para el diagnóstico y la evaluación inicial de deterioro cognitivo leve empezó a inclinarse hacia la sospecha de demencia severa. Javier no se detuvo ahí. Durante el proceso de traslado de su madre a una residencia geriátrica, repitió la misma historia una y otra vez al personal sanitario: «No pueden dejar a mi madre sola». En casa incluso intentó salir por la noche. «Es un peligro si yo no estoy a su lado». Se decidió su ingreso en la residencia. Isabel no estaba en condiciones de protestar ni de entender por qué estaba en esa habitación desconocida, por qué no podía volver a casa. Con la mente nublada por las secuelas del accidente, quedó atrapada sin saberlo en la red de mentiras que su hijo había tejido. Y desde el primer día en la residencia, la actuación de Javier como hijo devoto comenzó en serio. Aparecía cada mañana con comida casera en un tupper, le peinaba el pelo con esmero y a la hora de comer le daba la comida con una cuchara. Cada vez que una enfermera pasaba por el pasillo, él hacía una reverencia exagerada y nunca olvidaba llevar una cesta de frutas a la sala de enfermería. Javier no tardó en hacerse famoso entre el personal del centro. «Habrá otro hijo tan dedicado. ¡Qué suerte tiene su madre!». Comentarios de admiración como esos resonaban en los pasillos. Pero en el instante en que terminaba el horario de visitas y la puerta de la habitación se cerraba, el rostro de aquel hombre se transformaba por completo. Ni siquiera miraba la comida que había dejado en la mesita de noche de su madre. Sin dirigirle una sola palabra, se sentaba en el sofá del rincón y se pasaba el rato mirando el móvil para luego marcharse sin despedirse. A veces, si su madre con sed extendía la mano con dificultad hacia el vaso de agua, Javier lo apartaba sutilmente fuera de su alcance antes de salir de la habitación. Aproximadamente un mes después de su ingreso, las verdaderas intenciones de Javier comenzaron a emerger de la oscuridad. Una mañana Javier volvió a llamar al médico al pasillo. Su rostro mostraba las sombras oscuras de quien no ha dormido en toda la noche, y su voz sonaba ronca y agotada. «Doctor, anoche mi madre se puso a gritar
y a armar un escándalo. Empezó a dar patadas a las sábanas e intentó levantarse agarrándose a la barandilla de la cama. La cuidadora apenas pudo contenerla. Javier hizo una pausa, se enjugó una lágrima falsa y continuó. Dice que últimamente lo hace todas las noches. Grita, de repente se pone a llorar y luego empieza a llamar a alguien. La cuidadora me llamó para decirme que no puede pegar ojo. Todo era mentira. Su madre pasaba las noches tranquilamente acostada. Nunca había gritado y mucho menos había armado un escándalo. Pero para el médico no había razón para dudar de las palabras de aquel hijo ejemplar que traía comida casera a diario y saludaba a las enfermeras con tanto respeto. El médico asintió y modificó la prescripción. Aumentó la dosis de somníferos y tranquilizantes. También dio instrucciones a las enfermeras para que pudieran administrar una dosis extra durante la noche si la paciente mostraba signos de agitación. A partir de esa noche, la cantidad de medicación que recibía Isabel aumentó notablemente. En el sobre de pastillas que le daba la enfermera después de la cena, había 2 píldoras más que antes. Menos de una hora después de tomarlas, su conciencia comenzaba a hundirse en una densa niebla. Los párpados le pesaban como el plomo, el tacto de sus dedos se volvía borroso, y los sonidos que llegaban a sus oídos sonaban lejanos y amortiguados como si estuviera bajo el agua. Su mente, ya confusa por las secuelas del accidente, se sumergía hasta el fondo de la inconsciencia por el efecto añadido de los fármacos. Eso es lo que Javier quería, que la conciencia de su madre se apagara por completo. Cuanto menos tiempo estuviera despierta, menor sería la posibilidad de que se diera cuenta de los cambios a su alrededor y de que interfiriera en sus planes. Y una semana después de que la medicación comenzara a surtir efecto, el verdadero objetivo de Javier se reveló. Fue una noche pasada la medianoche. Las luces de la planta estaban apagadas y solo se oían de vez en cuando los pasos de la enfermera de guardia en el pasillo. Isabel, aplastada por el efecto de los somníferos y tranquilizantes, apenas podía mantener los ojos abiertos. Su visión era borrosa y temblorosa y no tenía fuerzas ni para mover un dedo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió muy despacio sin hacer ruido. Era Javier. Se descalzó y entró de puntillas en la habitación. En una mano llevaba una carpeta de documentos y en la otra una pequeña caja de madera. Era la caja que contenía el sello personal de su madre. Javier se acercó a la cama y sacó un fajo de papeles de la carpeta, extendiéndolos uno a uno sobre la cama. Bajo la luz nocturna, las letras de los documentos se filtraron en la visión borrosa de Isabel. No podía leer las palabras, pero sí veía que eran documentos densamente impresos. Javier abrió la caja de madera, sacó el sello y lo mojó en la almohadilla de tinta. Luego agarró la mano derecha de su madre y le colocó el sello entre los dedos. La mano de Isabel no tenía fuerza. Antes de que la orden de su cerebro de agarrar el sello llegara a sus dedos, Javier ya le había envuelto la mano con la suya y la había llevado sobre los papeles. Un poder de venta para los 4 puestos del mercado. Un contrato de donación para el bloque de locales de 5 plantas. Un acuerdo de transferencia de titularidad del negocio. Una hoja 2-3. Cada vez que el sello de su madre se estampaba en un documento, dejaba una marca roja y nítida. Lo que Isabel veía, aunque borrosamente, era su propia mano atrapada en la de su hijo, moviéndose de un papel a otro. Pero su cuerpo no respondía. Un gemido débil escapó de su garganta, pero no sonó más que como el murmullo de una paciente drogada en sueños. Después de estampar el último documento, Javier cerró la almohadilla de tinta y acercó su rostro al oído de su madre. Total, con la demencia mañana, ni te acordarás de lo de hoy. Lo lógico es que tu patrimonio pase a mí. Tú solo descansa tranquila, mamá. Tu hijo se encargará de todo. Esa voz se deslizó en el oído de Isabel. Sus palabras se hundieron con una claridad aterradora hasta el fondo más profundo de su conciencia anestesiada. Javier guardó los documentos en la carpeta, cerró la caja del sello y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. La puerta se cerró de nuevo en silencio, y en la habitación solo quedó el sonido de la respiración lenta y débil de su madre. Esa noche Isabel no durmió. Al amanecer, cuando el efecto de la medicación comenzó a remitir su conciencia, emergió lentamente a la superficie. Su visión borrosa y temblorosa se fue aclarando poco a poco, y los fragmentos de lo que había ocurrido durante la noche empezaron a encajar. El sello en su mano,
la sensación de esa mano moviéndose sobre los papeles, y las palabras de su hijo resonando en su oído: «Tú solo descansa tranquila, mamá». Isabel miró al techo. La luz del alba se filtraba débilmente por la ventana, pero no le ofrecía consuelo alguno. Esos eran los puestos que había empezado a construir a los 26 años desde una pequeña tienda en un rincón del mercado, uno a uno, local a local. Eran los frutos de más de 40 años de trabajo, abriendo a las 5 de la mañana y cerrando la contabilidad a las 11 de la noche. Incluso después de que su marido falleciera prematuramente, nunca había cerrado la tienda ni un solo día, mientras criaba a sus 2 hijos. Con el dinero que ahorró, compró un puesto más. Construyó una planta más en su edificio. Era un patrimonio levantado con su propio nombre. Y ahora, en una noche de estupor inducido por los fármacos, todo se estaba desvaneciendo hoja a hoja con un sello en la mano de su hijo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel, lágrimas calientes que corrían en silencio por sus sienes y empapaban la almohada. Pero en medio de ese llanto, algo estaba cambiando. La niebla de las secuelas del accidente todavía era densa, y el efecto de los medicamentos aplastaba su cuerpo, pero en el centro de su pecho, una pequeña chispa comenzaba a prender. Era un sentimiento al que aún no podía poner nombre, demasiado profundo para ser ira, demasiado afilado para ser tristeza. Pero una cosa estaba clara: no podía dejarse vencer así. Justo entonces llegó la mañana y la hora de la visita médica. Isabel llamó al doctor y, con una voz que rescató a duras penas de la niebla, dijo con claridad: «Doctor, por favor, redúzcame los somníferos. Por la noche me siento demasiado confundida, y eso me asusta más». El médico, preocupado, evaluó su estado, pero respetó la voluntad de la paciente y acordó reducir la dosis gradualmente. Sin embargo, para Javier, esto no significaba nada. Ya había conseguido los documentos que necesitaba, y aunque el médico redujera la medicación, el diagnóstico de demencia de su madre no cambiaría. Esa tarde, durante el horario de visitas, Javier entró en la habitación con una bolsa de fruta en la mano. Sabía que una enfermera estaba pasando por el pasillo. Miró de reojo a su madre y, pareciendo satisfecho, se sentó en el sofá. Sacó su smartphone y comenzó a teclear. Era un mensaje para su mujer Sofía. Javier ni siquiera intentó ocultar la pantalla. Después de todo, su madre era una paciente con demencia. Estaba convencido de que ni siquiera sabría lo que tenía delante. Pero bajo los párpados cerrados de Isabel, sus ojos se movían. A través de una pequeña rendija, observaba con claridad los dedos de su hijo tecleando en la pantalla. No podía leerlo todo. El efecto de los medicamentos aún no se había disipado del todo, y la distancia era considerable. Pero la expresión de su hijo, esa sonrisa torcida mientras escribía, era inconfundible. Era una cara de alivio, la expresión satisfecha de alguien a quien todo le está saliendo según lo planeado. Isabel grabó esa expresión tras sus párpados cerrados y en su interior hizo una promesa. La niebla en su mente aún era espesa. Su cuerpo no le obedecía, pero las palabras de su hijo de la noche anterior ardían a través de la niebla como un faro, y ese faro la mantenía despierta. Cuando Javier se fue al terminar la visita, Isabel lo despidió con la mirada desde detrás de sus párpados cerrados, repitiendo las mismas palabras en su mente: «Javier, ya que me has convertido en una enferma de demencia, desde dentro de esta demencia observaré cada una de tus mentiras, sin perderme ni un tichele». En la habitación 303 de la residencia geriátrica, la silenciosa batalla de una madre había comenzado. Fue durante la misma semana en que Isabel pidió que le redujeran la medicación. Al disminuir la dosis de somníferos, su conciencia, durante el día, comenzó a aclararse poco a poco. No estaba completamente lúcida, pero ya asentía a las palabras de la enfermera y pasaba más tiempo que antes murmurando algo mientras miraba por la ventana. En la residencia también notaron el cambio. El terapeuta de rehabilitación cognitiva vino a su habitación para evaluar su estado. Se sentó frente a ella y le mostró unas sencillas tarjetas con dibujos, haciéndole preguntas. Isabel, aunque lentamente, señaló las tarjetas correctas y el terapeuta asintió mientras anotaba algo en su informe. «Está volviendo a responder a los estímulos cognitivos. Si reiniciamos el programa de rehabilitación, hay muchas posibilidades de recuperación». El terapeuta informó al médico y se programaron de nuevo las sesiones de rehabilitación cognitiva y terapia ocupacional.
La noticia llegó a oídos de Javier esa misma tarde. Un mensaje de notificación de la residencia apareció en su smartphone: reanudación del programa de rehabilitación cognitiva de la paciente. Se solicita el consentimiento del tutor. Javier leyó el mensaje y se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Sus labios se apretaron en una línea recta y una fina vena se marcó en su frente. Si la rehabilitación comenzaba, la función cognitiva de su madre mejoraría. Si mejoraba, podría recordar la existencia de los documentos que él le había hecho sellar en mitad de la noche. Y si el diagnóstico de demencia se revertía, la validez de esos documentos podría ser cuestionada. Que su madre despertara era lo más peligroso para Javier. A la mañana, la verdad es que me da un poco de apuro decirlo, pero la cuidadora me llamó para contarme que mi madre rechazó al terapeuta y se puso a gritar durante la sesión. Javier hizo una pausa y bajó aún más la voz. Incluso intentó empujar a la paciente de la cama de al lado. Dicen que los otros residentes se asustaron mucho. Estoy tan preocupado que quería preguntarle si podríamos posponer la rehabilitación un tiempo. Todo era mentira. Isabel se había limitado a señalar las tarjetas en silencio frente al terapeuta. No había gritado ni amenazado a nadie, pero las palabras de Javier, construidas sobre la confianza que ya se había ganado como hijo ejemplar, sonaron creíbles. El médico anotó el informe del tutor en el historial y, por la seguridad de la paciente y la protección de los demás residentes, el programa de rehabilitación cognitiva y terapia ocupacional fue cancelado por completo. La hoja con el horario de rehabilitación, que estaba pegada en la cabecera de la cama, fue retirada silenciosamente por una enfermera. Isabel vio cómo desaparecía aquel papel, pero aún no estaba en condiciones de entender exactamente lo que significaba. Solo sintió vagamente en algún lugar de su corazón que algo más le había sido arrebatado, que su mundo se había vuelto un poco más pequeño. Javier no se detuvo ahí. Bloquear la rehabilitación no era suficiente. Aún quedaba un último lazo que unía a su madre con el mundo: su hija pequeña, Lucía. Lucía regentaba una pequeña floristería en Madrid. Soltera y viviendo sola, visitaba a su madre 2 o 3 veces al mes. A veces la ayudaba con la gestión de los puestos del mercado y, sobre todo, era la única familia con la que Isabel realmente hablaba. Al principio del ingreso, Lucía llamó varias veces a la residencia, pero Javier se le adelantó. Lucía, mamá está muy mal. No reconoce a nadie, ni siquiera a mí, solo me mira con la vista perdida. Si vienes, podría agitarse y empeorar. El médico también ha dicho que es mejor reducir los estímulos externos por ahora. La voz de Lucía temblaba al otro lado del teléfono. Pero hermano, no debería ir a verla aunque sea una vez. De verdad no me reconocería. Lucía, si vienes, mamá sufrirá más. Ahora lo más importante es que esté tranquila. Yo voy a verla todos los días, no te preocupes. En cuanto mejore, seré el primero en llamarte. Lucía creyó a su hermano. No tenía motivos para dudar de las palabras del hermano que le llevaba comida casera a diario, del hermano del que las enfermeras hablaban como un hijo modelo. Pero en cuanto Javier colgó, fue a la habitación de su madre. Cogió su smartphone, abrió la lista de contactos y su dedo se detuvo sobre el nombre Lucía. Eliminar. Así eliminó por completo la posibilidad de que su madre, en un momento de lucidez, pudiera llamar a su hija. Luego Javier llamó a su mujer Sofía. Sofía, habla con la cuidadora. Dile que si llega alguna llamada de fuera para mi madre, que no se la pase bajo ningún concepto. Y si Lucía llama directamente a la residencia, que le digan que las visitas no están permitidas. La voz de Sofía se oyó al otro lado, tranquila y profesional. Ya he hablado con la cuidadora. Le he dado una paga extra para este mes, no te preocupes. Y también voy a presentar una solicitud de restricción de visitas en el centro, con el motivo de que la visita de la hija empeora drásticamente el estado de la paciente y que el tutor solicita la restricción, será suficiente. Javier sintió un gesto que Sofía pareció percibir a través del teléfono. Luego ella añadió: y si mi cuñada se presenta en persona, la cuidadora te avisará a ti primero, no tienes de qué preocuparte. La llamada terminó. A partir de ese día, el mundo de Isabel se redujo a la habitación 303 de la residencia geriátrica. El terapeuta de rehabilitación ya no volvió. Las llamadas de su hija no llegaban. El número de su hija había sido borrado de su teléfono y aunque llamara, la cuidadora la interceptaría. En la solicitud de restricción de visitas presentada en el centro, la firma de su tutor Javier estaba pulcramente escrita
junto con el motivo redactado con letra clara: empeoramiento drástico del estado de la paciente con la visita de familiares específicos. Los hilos que conectaban a Isabel con el mundo exterior fueron cortados uno a uno. El hilo de la rehabilitación, el hilo de su hija, el hilo del teléfono, el hilo de las visitas. En el lugar donde todos esos hilos habían sido cortados, solo quedaron el techo y las 4 paredes de la habitación y la vigilancia de una cuidadora comprada. Isabel lo sentía. Aunque su conciencia no estaba del todo clara, percibía con su cuerpo que ya nadie venía a verla, que el teléfono ya no sonaba, que la mirada de la cuidadora había cambiado de forma extraña. Una tarde Isabel cogió su smartphone de la mesita de noche. Con dedos lentos abrió la lista de contactos, deslizó la pantalla hacia arriba y hacia abajo buscando un nombre. Lucía. El nombre no estaba. Sus dedos se detuvieron en la pantalla. Lo intentó de nuevo más despacio. Hacia arriba, hacia abajo. No estaba. Algo brilló en los ojos de Isabel. Como un relámpago en medio de la niebla, una luz breve pero intensa. Comprendió que alguien había borrado el nombre de su hija. Su mano tembló ligeramente al dejar el teléfono, pero no hizo ningún ruido. No mostró ninguna lágrima. La cuidadora estaba sentada en un rincón de la habitación mirando su móvil. Isabel giró lentamente la cabeza y miró por la ventana. El cielo invernal de un gris plomizo parecía pesar sobre el paisaje. Más allá del aparcamiento, los árboles desnudos se mecían con el viento. Hasta ese momento, Isabel no era plenamente consciente de la profundidad del pozo en el que había caído. Intuía que le habían arrebatado sus documentos, pero la niebla de su mente no se había disipado lo suficiente como para ver el cuadro completo, que su hijo estaba impidiendo su recuperación, que había cortado el contacto con su hija, que incluso había sobornado a la cuidadora. Pero había algo que sí sabía. El nombre de su hija había desaparecido. Y ese era un hecho tan nítido que ni siquiera el efecto de los medicamentos podía borrarlo. Isabel miró por la ventana y apretó los labios. En su boca pronunció en silencio el nombre de su hija, Lucía. Ese nombre respiraba en su interior. No podía decirlo en voz alta, pero permanecía en la punta de su lengua sin desaparecer. En el pasillo los pasos de una enfermera se alejaron. La cuidadora seguía absorta en su móvil y la habitación estaba en silencio. El largo invierno de Isabel se hacía cada vez más profundo. Pero fuera de esa habitación aislada, alguien se estaba acercando a ella. Alguien de cuya existencia Isabel aún no era consciente. La primera vez que Lucía sospechó de su hermano fue cuando su madre llevaba unos 2 meses ingresada. Al principio se había creído sus palabras. El hombre que llevaba comida casera a diario, el que saludaba a las enfermeras con tanto respeto. Si ese hermano le decía que mamá no reconoce a nadie, no le quedaba más remedio que aceptarlo. Pero con el paso del tiempo, las cosas extrañas se acumularon. Cuando Lucía llamaba a la residencia, no era una enfermera quien contestaba, sino la cuidadora. Si pedía hablar con su madre, la respuesta era siempre: ahora está durmiendo. Si volvía a llamar a otra hora, la excusa se repetía: acaba de tomar la medicación y se ha quedado dormida. Una vez llamó a las 12 del mediodía y la cuidadora le dio la misma respuesta: su madre está durmiendo profundamente. Que estuviera profundamente dormida en pleno día le pareció antinatural a Lucía. Antes del accidente, su madre era de las que se levantaban a las 5 de la mañana para abrir el puesto en el mercado. Nunca en su vida se había echado una siesta. Aunque tuviera demencia, que estuviera tan profundamente dormida como para no poder atender una llamada al mediodía, era una imagen que no encajaba en absoluto con la madre que recordaba. Y luego estaba la actitud de su hermano. Cada vez que Lucía decía: voy a ir a verla, Javier la cortaba en seco. Ahora no. El médico ha dicho que hay que reducir los estímulos externos. Si vas, mamá se agitará. Al principio pensó que eran las palabras de un hermano preocupado. Pero cuando esa excusa se repitió durante más de un mes, una pequeña espina de duda comenzó a crecer en su corazón. ¿Por qué el médico no se lo decía a ella directamente? ¿Por qué solo su hermano podía visitarla? ¿Por qué la cuidadora siempre daba la misma respuesta? Una noche Lucía estaba sentada sola en la trastienda de su floristería. Un ramo a medio hacer yacía en la mesa de trabajo y su mano que sostenía las tijeras se había detenido. El rostro de su madre acudió a su mente.
El último rostro que recordaba antes del accidente riendo a carcajadas con un cliente habitual en un callejón del mercado. Su voz que le preguntaba: «Lucía, ¿qué cenamos esta noche?», mientras las arrugas de sus ojos se marcaban con la risa, no se desvanecía de sus oídos. Esa madre no reconocía a nadie y se pasaba el día durmiendo. Lucía dejó las tijeras. Tomó una decisión. Lo vería con sus propios ojos, pero no podía presentarse sin más. Si su hermano había bloqueado las visitas en el momento en que diera su nombre la cuidadora, avisaría a Javier. Tenía que encontrar otra manera. Unos días después, Lucía encontró un anuncio de voluntariado en la página web de la residencia geriátrica. 2 veces por semana de 1 a 4 de la tarde para tareas sencillas como cambiar las toallas de los pacientes, ayudar con la limpieza de las habitaciones o acompañar en los paseos. Lucía rellenó la solicitud. Puso su nombre real, pero como contacto de emergencia y dirección dio los datos de la floristería. Nadie en el personal del centro conocía su cara y lo que Javier había especificado en la solicitud de restricción de visitas era restringir la visita de la hermana Lucía, no una foto suya. Su solicitud de voluntariado fue aceptada. El primer día Lucía se puso el chaleco verde que le dieron en el centro y fue asignada a la tercera planta, la planta donde estaba la habitación de su madre. Sentía el corazón en la garganta, pero se esforzó por mantener una expresión normal. Empujó el carrito de las toallas por el pasillo. Los números de las habitaciones pasaban uno a uno: 301, 302. Al llegar a la 303, la habitación de su madre, sus pasos se ralentizaron por un instante. Respiró hondo, llamó a la puerta y entró. «Vengo a cambiar las toallas». En un rincón de la habitación estaba sentada la cuidadora. Levantó la vista de su móvil, vio el chaleco de voluntaria y sin mostrar interés volvió a mirar la pantalla. Lucía cogió la toalla de la estantería junto a la cama y giró lentamente la cabeza. Su madre estaba tumbada en la cama. Lucía sintió que se le paraba la respiración. El abismo entre la mujer que 2 meses antes reía a carcajadas atendiendo a sus clientes y la que ahora yacía en esa cama era brutalmente evidente. Parecía haber encogido. Los pómulos se le marcaban de forma prominente y la carne de sus mejillas había desaparecido, afilando la línea de su mandíbula. En el dorso de sus manos, las venas azules destacaban como ramas secas. Tenía los ojos semicerrados, la mirada perdida en algún punto del techo. A Lucía casi se le cae la toalla de las manos. A duras penas la sujetó y con mano temblorosa colocó la toalla limpia en la estantería. Fue entonces cuando los ojos de su madre se movieron. La mirada antes fija en el techo se giró muy lentamente hacia la persona que estaba colocando la toalla. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. En ese instante, Lucía se quedó helada, porque esa mirada no estaba vacía. Bajo los párpados semicerrados, las pupilas de su madre recorrían lentamente el rostro de Lucía, del ojo izquierdo al derecho, de la frente a la barbilla, como si estuviera reconociendo uno a uno los rasgos de alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Lucía no podía moverse. Se quedó petrificada en la misma postura en que había dejado la toalla. Los labios de su madre se movieron mínimamente. No emitió ningún sonido, pero el movimiento de sus labios fue suficiente para Lucía. Lucía. Su madre la estaba reconociendo. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no podía permitirse llorar. La cuidadora estaba sentada justo detrás. Se agachó fingiendo arreglar las toallas y se tragó las lágrimas. Tenía las manos heladas y el corazón le golpeaba las costillas, pero se recompuso, aclaró la garganta y dijo con un tono neutro: «Abuela, le dejo aquí la toalla limpia, que descanse». Pronunciar esa simple frase le costó un esfuerzo sobrehumano. Al salir de la habitación, Lucía se dirigió a la puerta de la escalera de emergencia al final del pasillo. Tras el sonido metálico de la puerta, al cerrarse se quedó sola en el oscuro descansillo y se tapó la boca con las manos. Ahogó los sollozos en sus palmas, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «Me ha reconocido. No tiene demencia». Sus ojos estaban vivos. Esa certeza le atravesó el pecho, trayendo consigo una mezcla de alivio y terror. Alivio al saber que su madre estaba lúcida. Terror al preguntarse por qué entonces estaba en ese estado. Lucía se secó las lágrimas y bajó por la escalera de emergencia.
Inmediatamente fue a la oficina de voluntarios para revisar las rutas de trabajo y comenzó a moverse con naturalidad cerca del puesto de enfermería de la tercera planta. Su objetivo era el historial médico de su madre. Como voluntaria no tenía acceso a los expedientes de los pacientes, pero la seguridad en el puesto de enfermería de una residencia geriátrica no era tan estricta como en un gran hospital. Durante los cambios de turno o la hora de la comida, a veces no había nadie y no era raro que algún historial quedara abierto sobre el mostrador. Lucía pasó los 2 días siguientes de su voluntariado observando los movimientos y los horarios de cambio de turno en el puesto de enfermería. Al tercer día por la tarde, aprovechó una breve ventana de tiempo en la que las 2 enfermeras subieron a la cuarta planta por una llamada de emergencia. Se acercó al mostrador y abrió el historial de su madre. Le temblaban los dedos, pero pasó las páginas rápidamente. Su mano se detuvo en la página de prescripciones. No reconocía los nombres de los medicamentos, pero sí podía leer los números. La dosis prescrita era casi el doble que al principio de su ingreso, y una nota en rojo indicaba «Permitida dosis extra nocturna». Lucía sacó su móvil y fotografió la página. Aunque había silenciado el obturador, sentía los latidos del corazón en los oídos. Cerró el historial, lo dejó como estaba y salió del puesto de enfermería. Se metió en su coche aparcado en el exterior. Sentada al volante amplió la foto. Los nombres de los medicamentos en inglés estaban un poco borrosos, pero se podían leer. En lugar de buscar en Internet, optó por un método más seguro. Llamó al farmacéutico de su barrio, a quien conocía de sus entregas de flores. «Hola, ¿qué tal? Voy a enviarte una foto. ¿Podrías echarle un vistazo a esta prescripción? Son los medicamentos de mi madre y quiero saber si la dosis es normal». El farmacéutico accedió amablemente y Lucía le envió la foto. La respuesta llegó en media hora. La voz del farmacéutico sonaba más grave de lo habitual. «Lucía, ¿estás segura de que esta prescripción es correcta? Esta combinación de fármacos incluye somníferos, tranquilizantes y ansiolíticos. Si una persona sana tomara esta dosis a diario, su función cognitiva se vería gravemente afectada, hablaría con dificultad, su memoria se deterioraría notablemente y su velocidad de reacción sería extremadamente lenta». Las manos de Lucía se agarrotaron sobre el volante. El farmacéutico continuó: «Para que me entiendas, si alguien toma esta dosis de forma continuada, una persona sin demencia, podría parecer que la tiene. Deberías hablar directamente con el médico responsable y confirmar si esta prescripción es realmente normal». Tras colgar, Lucía permaneció inmóvil en el coche durante un buen rato. Los nudillos de sus manos apretados sobre el volante estaban blancos. Un sudor frío le perlaba la frente y en su pecho algo ardía y se enfriaba por turnos. Era el momento en que se confirmaba que su madre no tenía demencia, y al mismo tiempo significaba que su hermano la estaba convirtiendo deliberadamente en una enferma de Alzheimer. Lucía cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo. En su mente los últimos 2 meses se rebobinaron. La llamada de su hermano diciendo que mamá no reconoce a nadie, sus palabras de que si vas de visita se agita más, la excusa de que el médico dijo que hay que reducir los estímulos externos. Todas esas frases se dieron la vuelta, revelando la verdadera intención que ocultaban. Lucía abrió los ojos. A través del parabrisas veía el edificio de la residencia. La ventana de la tercera planta reflejaba débilmente la luz baja del sol de invierno. Detrás de esa ventana estaba su madre. Una madre que, aunque aplastada por los medicamentos, había reconocido el rostro de su hija y había pronunciado su nombre con los labios. Lucía soltó el volante y volvió a coger el móvil. Hizo una captura de pantalla de la respuesta del farmacéutico y la guardó. Luego arrancó el coche. Aún no tenía un plan concreto, pero una cosa estaba clara: tenía que sacar a su madre de esa habitación. Y para ello necesitaba adentrarse mucho más. El coche de Lucía salió del aparcamiento. En el retrovisor el edificio de la residencia se hacía cada vez más pequeño, pero sus ojos no se apartaban de él. Esa noche, sentada en la trastienda de la floristería, Lucía comenzó a trazar un plan sobre una hoja de papel. Tenía que reducir la medicación de su madre, pero no tenía autoridad para cambiar la prescripción. Si hablaba con el médico, éste contactaría con Javier, el tutor, y en el momento en que se descubriera que estaba infiltrada en la residencia, todo se acabaría.
Lo único que podía hacer era reducir el número de pastillas del sobre antes de que su madre se las tomara. Era un método arriesgado. Dejar la medicación de golpe podía tener efectos secundarios, y si la cuidadora o una enfermera la descubrían, no solo su identidad como voluntaria, sino también como familiar quedaría al descubierto. Lucía volvió a llamar al farmacéutico. Una pregunta: ¿es peligroso dejar estos medicamentos de golpe? Una interrupción brusca puede provocar síndrome de abstinencia, insomnio, ansiedad e incluso convulsiones. Si se quiere reducir, hay que hacerlo poco a poco en dosis de 1/4 de pastilla para que el cuerpo se vaya adaptando. Lucía tomó nota de todo. Y al día siguiente puso su plan en marcha. Después de su turno de voluntaria, no se fue de la residencia. Se quedó en un rincón del vestíbulo de la planta baja, fingiendo leer un libro. Su única oportunidad era a las 9 de la noche durante el cambio de turno, cuando las enfermeras estaban concentradas en el traspaso de información. 9:15. Las luces del pasillo de la tercera planta cambiaron a la iluminación nocturna. Desde el puesto de enfermería se oía el murmullo de las 2 enfermeras de turno revisando los historiales. El pasillo frente a la habitación de su madre estaba vacío. Lucía se quitó el chaleco verde de voluntaria y, vestida de calle, caminó por el pasillo. El corazón le latía en la garganta, pero sus pasos eran firmes y naturales. Solo tenía que parecer una familiar que se retiraba después de la visita nocturna. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de su madre. La abrió una rendija y miró dentro. La cuidadora ya dormía en la cama supletoria del rincón. Sus ronquidos eran suaves y regulares. Lucía contuvo la respiración y entró. Su madre estaba en la cama. El efecto del somnífero de la tarde la tenía completamente sedada, con los ojos cerrados y solo una respiración lenta y débil. Lucía examinó la mesita de noche. Allí estaba en un sobre la primera dosis del día siguiente, que la enfermera preparaba con antelación. Lucía abrió el sobre con cuidado. Dentro había 4 pastillas. Sacó de su bolso una pastilla de vitamina del mismo color que había preparado. Retiró un somnífero y lo sustituyó por la vitamina. El peso del sobre y el número de pastillas seguían siendo los mismos. Le temblaban las manos. Envolvió el somnífero en un pañuelo de papel, lo guardó en lo más profundo de su bolsillo y devolvió el sobre a su sitio. Con la punta de los dedos acarició suavemente la frente de su madre dormida. Estaba fría. Le subió la manta hasta la barbilla y salió de la habitación sin hacer ruido. Esa fue la primera noche, y Lucía lo repitió cada noche. La segunda noche partió un somnífero por la mitad, dejó solo medio y rellenó el resto con vitaminas. La tercera noche retiró otro somnífero entero. Siguió las indicaciones del farmacéutico, reduciendo la dosis en cuartos de pastilla cada 2 días a un ritmo que el cuerpo de su madre pudiera asimilar. El cambio comenzó a notarse a partir de la tercera noche. Cuando Lucía entró en la habitación, los ojos de su madre no estaban completamente cerrados. Sus párpados estaban entreabiertos y a través de esa rendija su mirada, aunque borrosa, se dirigía a algo. Cuando Lucía se detuvo junto a la cama, sus pupilas se giraron muy lentamente hacia ella. No era la misma mirada que la había recorrido el primer día. Eran unos ojos que la reconocían. Mamá le susurró al oído. Los labios de su madre se movieron mínimamente, pero no emitió sonido. El efecto de la medicación aún era fuerte, pero su mirada permaneció fija en su hija. Lucía le cogió la mano. Era una mano hecha huesura, pero en ella sintió una fuerza diminuta, el intento de apretar, de sujetar su mano. Lucía apretó los dientes y se tragó las lágrimas. La quinta noche, cuando Lucía entró, los ojos de su madre ya la estaban buscando. Al oír abrirse la puerta, su cabeza se había girado hacia ella. Cuando Lucía se acercó y le cogió la mano, su madre abrió la boca. Un sonido áspero y bajo, como extraído de lo más profundo de su garganta, escapó. Lucía. 2 sílabas. No un movimiento de labios, sino una voz. Ronca y quebrada, pero era una palabra que había salido al mundo. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía hacer ruido. La cuidadora se movió en su cama. Lucía se limitó a apretar la mano de su madre mientras las lágrimas corrían, y su madre, sujetando la mano de su hija, la miraba a ella, no al techo. La séptima noche, su madre habló con una frase completa. Cuando Lucía se sentó a su lado, fue ella quien rompió el silencio.
Su voz era aún débil, pero cada palabra era clara. Lucía, anoche oí todo lo que dijo Javier. A Lucía se le cortó la respiración. Mamá, ¿qué oíste? Su madre habló despacio pero con firmeza. Estaba hablando por teléfono con su mujer. Dijo que ya le había pasado los papeles de los locales del mercado, que el edificio también pasaría a su nombre pronto. La mano de Lucía sobre la manta de su madre comenzó a temblar. Su madre continuó. Habló por teléfono delante de mí, con el altavoz puesto porque creía que con la demencia no me enteraría de nada. Oí también la voz de su mujer. Lucía miró a los ojos de su madre. Esos ojos, antes vacíos y apagados por los somníferos, ahora brillaban con agudeza bajo la tenue luz. En el lugar que había dejado la medicación, el espíritu original de su madre había regresado. El espíritu de una mujer que había pasado más de 40 años en el mercado, leyendo a la gente, contando números y tomando decisiones. Mamá, no te preocupes, lo detendré todo. Su madre, cogiendo la mano de Lucía, negó con la cabeza. Lucía, todavía no. No dejes que tu hermano te descubra. Si se entera de que he despertado, no sé de qué sería capaz. Lucía entendió lo que quería decir. Si se enfrentaban a Javier ahora, él podría destruir las pruebas o encerrar a su madre aún más profundamente. Su madre le apretó la mano y dijo: «Yo actuaré. Durante el día seguiré fingiendo estar ida. Veré y oiré todo lo que haga Javier. Tú prepárate fuera. Yo aguantaré aquí dentro». A partir de esa noche comenzó la actuación de Isabel. Cuando la enfermera entraba por la mañana, Isabel mantenía los ojos semicerrados y la miraba con expresión ausente. Si la llamaban por su nombre, tardaba en reaccionar y repetía las mismas respuestas a las mismas preguntas. A la hora de comer fingía que se le caía la cuchara y al intentar coger el vaso de agua fallaba. En el informe de la enfermera cada día se escribía la misma frase: persiste el deterioro cognitivo sin cambios. Cuando Javier venía de visita, la actuación de Isabel era aún más precisa. Cuando su hijo abría la puerta, ella lo miraba sin mostrar reacción alguna. Sus pupilas se posaban brevemente en él y luego se perdían sin enfocar. Si Javier le decía: «Mamá, soy yo, Javier», ella murmuraba con voz lenta: «¿Quién es Javier?». Esa frase hacía que una sonrisa se dibujara en los labios de Javier. Era una expresión de alivio. Creía que la demencia de su madre se había agravado, pero bajo sus párpados cerrados los ojos de Isabel no dejaban de moverse. Observaba cada detalle: a su hijo sentado en el sofá tecleando en el móvil la dirección de las letras en la pantalla, el ángulo de su sonrisa después de enviar un mensaje. Sin embargo, el momento de mayor peligro llegó sin previo aviso. Una noche poco después de que Lucía se hubiera ido. Tras su conversación, Isabel se había tapado con la manta y estaba intentando calmar su respiración cuando oyó unos pasos familiares en el pasillo. Su corazón dio un vuelco. Era Javier. Su hijo, que nunca venía a esas horas, había aparecido en mitad de la noche. 3 segundos hasta que la puerta se abriera. En esos 3 segundos, Isabel lo hizo todo. Relajó el enfoque de sus ojos, que hasta entonces estaban despiertos. Entornó los párpados. Abrió ligeramente la boca, dejando que un hilo de saliva le cayera por la barbilla. Cambió su respiración a un ritmo lento e irregular. La persona que hacía 3 segundos hablaba con frases completas se había transformado en una paciente con demencia severa. Javier entró. En la penumbra miró el rostro de su madre. Hubo unos segundos de silencio. Isabel, con los ojos semicerrados, sentía los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, aguantando un miedo que la paralizaba. La mirada de Javier se detuvo en su cara. El rastro de saliva, la boca entreabierta, los ojos sin enfoque. Javier soltó una risita de desprecio, cogió una carpeta de documentos que había en la mesita y se fue. Había venido a buscar algo que se había olvidado por la tarde. Cuando la puerta se cerró y los pasos se alejaron, Isabel abrió los ojos. El sudor frío que le perlaba la frente corrió por sus sienes hasta la almohada. Le temblaba todo el cuerpo, pero bajo la manta apretó los puños y se repitió a sí misma: «No me ha descubierto. Todavía puedo luchar». La noche siguiente, y la siguiente, Lucía volvió a la habitación. Isabel le contaba lo que había visto y oído durante el día, y Lucía lo anotaba en su móvil. Las noches de susurros de madre e hija cogidas de la mano en la oscuridad se acumularon. Una guerra silenciosa sin rastros librada a espaldas de su hijo.
Javier creía que su madre seguiría siendo una enferma de demencia para siempre. Estaba convencido de que, aplastada por los medicamentos, nunca recuperaría la lucidez y no se daría cuenta de nada de lo que él hiciera. Pero esa misma mujer, cada noche a escondidas, estaba reconstruyendo su mente palabra a palabra, frase a frase. Habían pasado unos 10 días desde que comenzó la actuación de Isabel. Esa tarde Javier vino de visita, a la hora de siempre, con la misma apariencia de siempre. Entró con una bolsa en la mano y dejó algo de fruta en la mesita. Cuando una enfermera pasó por el pasillo, Javier le acarició la frente a su madre y dijo con voz cariñosa: «Mamá, hoy hace frío, ¿verdad? Te he traído algo de merienda». Los pasos de la enfermera se alejaron. Javier miró de reojo a su madre. Los ojos semicerrados, la boca ligeramente abierta, la mirada perdida en el techo. La misma imagen que había visto unos días antes por la noche. Satisfecho se sentó en el sofá y sacó su móvil. Buscó un contacto y llamó. Apenas sonó un tono respondieron. Era su mujer Sofía. Javier puso el altavoz. Con su madre tumbada a apenas un par de pasos de distancia. Pero ni siquiera la miró. Como si no le importara su presencia, como si no fuera una persona sino un cuadro colgado en la pared, comenzó la llamada. La voz de Sofía llenó la habitación. «Cariño, ya he entregado los papeles de venta de los 4 locales de tu madre. La inmobiliaria ya tiene 2 compradores interesados. Y el edificio ya está casi a nombre de nuestra empresa. La semana que viene firmamos en el notario y estará todo listo». Javier asintió y respondió: «Perfecto. En cuanto firméis, pide el préstamo. Saca todo lo que puedas con el edificio como aval». La voz de Sofía continuó: «Pero cariño, ¿hasta cuándo vamos a tener a tu madre ahí? La residencia cuesta un dineral cada mes, hay que resolverlo pronto». «Resolverlo». Esa palabra flotó en el aire de la habitación y se hundió en los oídos de Isabel. Javier hizo una pausa y, bajando un tono la voz, respondió: «En pleno invierno, la dejamos en el terraplén de un embalse y ya está. En las noticias siempre salen casos de enfermos de demencia que desaparecen cerca del agua. ¿Quién va a sospechar?». La voz de Sofía volvió sin vacilación ni sorpresa, con un tono puramente práctico. «¿Qué embalse? El de cerca del pueblo». «Sí, hay uno cerca del pueblo de mamá. En invierno no va nadie. La sentamos en el terraplén y listo. Que una enferma de demencia se escapa y se cae al agua. Es cuestión de tiempo que lo archiven como un accidente». La voz de Javier era firme, como si estuviera organizando su agenda de la semana siguiente, tranquila y metódica. Sofía añadió una última cosa: «Cuando cobremos el seguro de vida de tu madre, nos compramos una casa rural con encanto en Mallorca. Llevamos años hablando de ello». Javier rió por lo bajo y respondió: «Sí, cuando todo esto acabe lo miramos». La llamada terminó. Javier guardó el móvil y miró por última vez a su madre. Soltó una risita y, sin ni siquiera abrir la bolsa de fruta, se levantó y se fue. La puerta se cerró. Sus pasos se alejaron por el pasillo. El silencio se apoderó de la habitación. Isabel permaneció inmóvil en la cama con los ojos semicerrados. La cuidadora estaba en su cama supletoria hojeando una revista, pero bajo la manta, donde nadie podía ver sus manos, se cerraron en puños. Primero suavemente, luego con más fuerza, hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. La punta de las uñas se hundió en su carne y un fino hilo de sangre comenzó a brotar. Pero Isabel no aflojó los puños. Contuvo la explosión de rabia con el dolor de sus manos. No se trataba solo de robarle su patrimonio. Tenían un plan para abandonarla en un embalse y dejarla morir. En el terraplén de un embalse helado en pleno invierno, nadie encontraría a una enferma de demencia sola. Su cuerpo, perdiendo calor en el viento gélido, no sobreviviría a la noche. Pondrían una denuncia por desaparición, y cuando la encontraran días después, cerca del embalse, el hijo diría: «Mi madre se escapó por culpa de su demencia». Y listo. Y después el seguro de vida. La risa de esas 2 personas, planeando construir una casa rural en Mallorca sobre su muerte, todavía resonaba en sus oídos. La cuidadora cerró la revista y fue al baño. En cuanto la puerta se cerró, Isabel abrió los puños. En sus palmas, 4 medias lunas rojas marcaban el lugar donde se habían clavado las uñas. La sangre que había brotado formaba finos hilos que se deslizaban entre las líneas de su mano. Isabel se miró las manos en silencio.
Debería haber llorado, pero no le salían las lágrimas. En el lugar seco donde deberían haber estado solo quedaba la fría y dura determinación que las palabras de su hijo habían grabado. Esa noche, cuando Lucía entró en la habitación, Isabel, a diferencia de otras veces, estaba sentada en la cama. Cuando Lucía se acercó, fue ella quien habló primero. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba. Lucía, hoy Javier ha llamado a su mujer desde aquí. Isabel le contó a Lucía la conversación sin omitir un solo detalle. La venta de los locales, la transferencia del edificio a la empresa, el terraplén del embalse, el encubrimiento como accidente, el seguro de vida, la casa en Mallorca. Mientras escuchaba, Lucía se mordía los labios. Sus manos sobre sus rodillas temblaban. Isabel puso su mano sobre las de su hija, la mano que aún tenía las marcas de las uñas. Lucía, tenemos que buscar un abogado. Sola no puedo detener a esta gente. Lucía asintió y preguntó: «Mamá, ¿conoces a algún abogado?» Isabel pensó un momento y respondió: «Mateo Vargas. Es el que se encargaba de los contratos de los locales del mercado. Era el asesor legal de mis proveedores. En temas inmobiliarios no hay nadie como él». Lucía anotó el nombre en su móvil. A la mañana siguiente, Lucía no abrió la floristería. En su lugar fue al despacho de Mateo Vargas en una pequeña ciudad de Andalucía. La oficina estaba en la segunda planta de un viejo edificio de 3 pisos a una manzana del centro. El cartel no era grande y el interior estaba lejos de ser lujoso. Pero el número de colegiado en la placa de cristal, junto a la puerta, hablaba de los muchos años que aquel hombre llevaba ejerciendo. Cuando Lucía entró, Mateo Vargas estaba sentado en su escritorio leyendo unos documentos. Un hombre de 58 años, de frente ancha y profundas arrugas bajo los ojos, al ver a Lucía se quitó las gafas y preguntó: «¿En qué puedo ayudarla?». Lucía se sentó y con las manos apretadas sobre las rodillas comenzó a hablar. «¿Recuerda a la señora Isabel, la que le encargaba los contratos de los locales del mercado? Soy su hija Lucía». Y le contó todo lo que había sucedido en los últimos 2 meses. Las mentiras de su hermano, la inducción a la demencia, la sobredosis de somníferos, el sello estampado en mitad de la noche, el bloqueo de la rehabilitación, la prohibición de visitas. Y finalmente, el plan de abandono en el embalse que su madre había oído el día anterior. Mateo Vargas no la interrumpió ni una sola vez. Dejó el bolígrafo y, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, la miró fijamente. Cuando Lucía terminó, un largo silencio llenó el despacho. El abogado cerró los ojos un instante y al abrirlos su voz sonó grave y firme. «Necesito ver a su madre en persona. Dígame a qué hora puedo ir fuera del horario de visitas». Esa tarde, después de que Javier se fuera, Mateo Vargas apareció en la habitación 303 de la residencia. Vestía una discreta chaqueta azul marino y llevaba un maletín. Parecía un hombre de mediana edad cualquiera. Lucía, aprovechando sus conocimientos de las rutinas de los voluntarios, lo guió hasta la habitación justo cuando la cuidadora había salido a cenar. Cuando Mateo Vargas entró, Isabel estaba sentada en la cama. Sus miradas se cruzaron. El abogado la recorrió con la vista. Reconoció el abismo entre la mujer que había visto por última vez 3 meses atrás por un contrato del mercado y la que ahora estaba sentada en esa cama. Pero también supo al instante que la mirada que tenía ante él no era la de una enferma de demencia. Isabel habló primero. «Señor Vargas, ¿cuánto tiempo? Mi hijo me ha robado todo mi patrimonio y está intentando matarme». Mateo Vargas asintió una vez y se sentó en la silla junto a la cama. «Señora Isabel, Lucía me lo ha contado todo. Yo la detendré. Pero ahora mismo lo más importante es tener pruebas que un juez pueda admitir». El abogado abrió su maletín y continuó: «Me ha dicho que su hijo habla por teléfono delante de usted. Su arrogancia al creer que por tener demencia no se entera de nada es su mayor debilidad. Tenemos que grabarlo. Si tenemos un archivo de audio con su propia voz, con su propia boca detallando el plan criminal, podremos darle la vuelta a todo en un juicio». Isabel asintió. El abogado, cogiéndole la mano, le dijo en voz baja: «Señora Isabel, a partir de ahora, esta habitación es la escena de una recogida de pruebas. Todo lo que su hijo diga delante de usted será una prueba para el juicio. Lo contará todo despreciándola por su supuesta demencia, y esa será su tumba». Isabel lo miró a los ojos y asintió en silencio. El abogado se levantó y miró a Lucía.
Prepararé el equipo. Volveré mañana a la misma hora. Cuando el abogado se fue, un breve silencio se instaló entre madre e hija. Isabel miró su mano posada sobre la manta. Las marcas de las uñas aún visibles brillaban rojizas bajo la luz nocturna. Lentamente la abrió y la cerró. Esta vez no apretó el puño. Movió los dedos uno no en silencio, como la mano de alguien que se prepara para algo. Lucía le subió la manta hasta los hombros y le susurró: «Mamá ya no está sola». Isabel miró a su hija y por primera vez en mucho tiempo una minúscula sonrisa se dibujó en sus labios. Demasiado sutil para llamarla sonrisa, pero era la primera expresión de ese tipo que aparecía en su rostro en 3 meses. A la tarde siguiente, a la misma hora, después de que Javier se fuera y la cuidadora saliera a cenar, Mateo Vargas volvió a la habitación. Esta vez, además de su maletín, llevaba un pequeño estuche negro. Cerró la puerta en silencio y se sentó junto a la cama. Lucía, tras comprobar que el pasillo estaba despejado, entró y se quedó junto a la puerta. El abogado abrió el estuche. Sacó 3 cosas. La primera era un audífono, de color carne, con la forma de los que se colocan detrás de la oreja, idéntico a los que se ven en cualquier sitio. Pero cuando el abogado pulsó un pequeño botón en la parte trasera, una luz roja parpadeó brevemente. Es una micrograbadora de alto rendimiento. El dispositivo de grabación está dentro del audífono. Su hijo solo verá un audífono. Nadie encontrará extraño que una persona mayor en una residencia lleve uno. Con cuidado le colocó el audífono en la oreja derecha. Isabel, sin necesidad de espejo, comprobó su posición con la punta de los dedos. Se ajustaba perfectamente y al tacto era indistinguible de uno normal. Para grabar, pulse este botón una vez. Para detener, púlselo de nuevo. La batería dura 72 horas de grabación continua. Cuando venga su hijo, solo tiene que pulsar el botón una vez. Isabel asintió. El segundo objeto era un collar, una fina cadena de plata con un colgante redondo. En la parte delantera del colgante había grabada una pequeña flor. La parte trasera era una placa de metal lisa. Es un localizador GPS. Funciona constantemente sin necesidad de hacer nada. Me envía las coordenadas a mi móvil en tiempo real. Si su hijo la sube a un coche, podré ver a dónde se dirige. El abogado le puso el collar. El colgante quedó oculto bajo la ropa del hospital y desde fuera solo se veía la fina cadena, por lo que era difícil saber que llevaba un collar. El tercer objeto lo había traído Lucía. Un pequeño smartphone, un segundo móvil. Se sentó junto a su madre y le dijo: «Mamá, este lo he comprado yo. Mi hermano borró mi número de tu teléfono. En este solo están guardados mi número y el del abogado. Si lo llevas en un bolsillo interior de tu ropa térmica, nunca lo encontrará». Lucía le colocó el segundo móvil a su madre en un bolsillo interior de la espalda, entre 2 capas de tela. Como el teléfono era pequeño y fino, con la ropa del hospital puesta, era indetectable. «Lo he puesto en vibración sin sonido. Úsalo solo en caso de emergencia». Isabel comprobó con los dedos que los 3 dispositivos estaban en su sitio: el audífono en su oreja, el colgante en su cuello, el segundo móvil en su espalda. No sobresalía nada, nada era visible. Pero el simple hecho de saber que esos pequeños aparatos estaban sobre su cuerpo cambió algo en su interior. El abogado, al levantarse, añadió una cosa más: «Señora Isabel, ya he puesto en marcha a 2 investigadores privados. Están rastreando la empresa a nombre de su nuera Sofía. También estamos siguiendo el rastro de los poderes de venta y contratos de donación sellados con su sello personal para ver a través de qué entidades financieras han pasado. Y estamos rastreando el flujo de dinero de la venta de los locales». La voz del abogado era impasible, pero cada frase era como un peldaño firme hacia un objetivo claro. «Cuando tengamos la ruta de los documentos originales, tendremos la prueba material para demostrar la falsificación. Si a eso le sumamos los archivos de audio, podremos atacar por la vía penal y la civil al mismo tiempo». El abogado tenía que irse antes de que volviera la cuidadora. Se detuvo en la puerta y miró a Isabel una última vez. «Señora Isabel, tiene que seguir actuando como si no supiera nada. No pueden sospechar que la grabadora está funcionando. Cada vez que su hijo abra la boca delante de usted, esa será la soga que se apriete alrededor de su cuello en el juicio». Isabel desde la cama asintió. Un asentimiento firme, sin vacilación. Cuando el abogado se fue, Lucía le arregló la manta y le susurró: «Mamá, el abogado está preparándolo todo fuera, y yo vendré cada noche.
Estamos todos contigo. Isabel, cogiendo la mano de Lucía, le dijo: Lucía, gracias. Pero tú también ten cuidado. Si tu hermano te descubre, también estarás en peligro. Lucía le apretó la mano y respondió: No te preocupes, no me descubrirá. Esa semana, el comportamiento de Javier comenzó a cambiar. A medida que se acercaba el fin de semana, se volvió notablemente más cariñoso. Cada vez que venía traía un puré caliente, le acariciaba el pelo con suavidad y le ponía el dorso de la mano en la frente fingiendo comprobar si tenía fiebre. Mamá, seguro que te aburres aquí todo el día en el hospital. Si hace bueno este fin de semana, salimos a tomar un poco el aire. Comenzó a soltar esa frase de forma casual. No una vez, sino cada 2 días y cada vez de forma más concreta. Cerca del pueblo hay un sendero que bordea un embalse, dicen que el aire es increíble. Damos un paseo en coche el fin de semana. Isabel sabía lo que significaba esa amabilidad. Se acercaba el día en que la llevaría al embalse. Cada vez que Javier le acariciaba el pelo, cada vez que le daba una cucharada de puré, su corazón latía con fuerza. Se le enfriaban las manos y un sudor frío le recorría la espalda. Pero no movió un músculo. Mantuvo la respiración lenta, la cabeza ligeramente inclinada, y lo miró con ojos vacíos. Reprodujo a la perfección la lentitud con la que un enfermo de demencia reacciona a las palabras de su cuidador, un asentimiento lento y vago. Cuando Javier, cogiéndole la mano, le susurró: Mamá, este sábado vamos a tomar el aire. Te aburrirás tanto aquí encerrada. Isabel, con la mirada perdida, lo miró y asintió muy lentamente. Ese simple asentimiento fue para ella el comienzo de una apuesta en la que se jugaba la vida. Por la noche, cuando Javier se fue, Isabel pulsó el botón del audífono para detener la grabación. Sacó el segundo móvil de su ropa interior y le envió un mensaje corto a Lucía. Dice que este sábado vamos al embalse. La respuesta llegó en 3 minutos. Se lo he dicho al abogado. Dice que estará preparado. Mamá, pase lo que pase, iré a buscarte. Isabel leyó el mensaje y volvió a guardar el móvil. Miró al techo. Quedaban 3 días para el sábado. Tras la ventana, el cielo nocturno de invierno era de un azul oscuro. No se veían estrellas. Las nubes estaban bajas y solo la luz de una farola iluminaba débilmente el aparcamiento. Isabel cerró los ojos. No para dormir, sino para repasar una vez más en su mente lo que sucedería el sábado. El peso del audífono en su oreja era ligero como una pluma, pero lo sentía con claridad. El frío metal del colgante reposaba sobre su clavícula, y la superficie lisa del segundo móvil pegado a su espalda se había calentado con su temperatura corporal. 3 dispositivos respiraban en silencio sobre su cuerpo, y ella junto a ellos respiraba también en silencio, esperando el sábado. Amaneció el sábado. Isabel se despertó a las 5 de la mañana. O mejor dicho, no había dormido en toda la noche, simplemente había observado cómo la oscuridad se disipaba tras la ventana, mientras el cielo invernal pasaba del negro al azul oscuro y luego al gris. Isabel, en su cama, repasó mentalmente el día que le esperaba decenas de veces. Hoy Javier la llevaría al embalse para abandonarla, y ella tenía que subir a ese coche. Con la punta de los dedos comprobó la posición de la grabadora en su oreja. El colgante también estaba en su sitio sobre la clavícula. El segundo móvil, cargado la noche anterior, estaba bien guardado en su ropa interior. Pulsó el botón del audífono para activar la grabación. El sonido que quedara registrado en ese dispositivo hoy decidiría el destino de Javier y Sofía. A las 8 de la mañana Javier entró en la habitación. Hoy iba especialmente arreglado. Una chaqueta acolchada impecablemente planchada, una bufanda suelta al cuello y una bolsa en la mano. En sus labios una sonrisa relajada. Mamá, dicen que hoy hace buen día. Sin viento. Vamos a dar un paseo cerca del embalse del pueblo a tomar el aire. He traído algo caliente. Isabel, con la cabeza ligeramente inclinada, lo miró con ojos ausentes. Reprodujo a la perfección la lentitud con la que un enfermo de demencia reacciona a las palabras. Un asentimiento lento y vago. Javier le puso un abrigo grueso. Le envolvió el cuello con la bufanda y le puso un gorro. Cuando una enfermera pasó por el pasillo, Javier sonrió y dijo: «Hoy voy a darle una alegría a mi madre. Dicen que el sendero cerca del pueblo es muy bonito». La enfermera asintió con una expresión de admiración. Le vendrá muy bien a la paciente un cambio de aires. Qué bien abrigada la lleva.
Mientras bajaban en el ascensor y salían por la puerta principal, el corazón de Isabel latía con fuerza contra sus costillas. Pero su rostro no mostraba ninguna emoción. La cabeza gacha, los ojos semicerrados, la respiración lenta y regular. La actuación que había ensayado a diario durante más de 3 meses. Junto al sedán negro en el aparcamiento, Javier sentó a su madre en el asiento trasero y le cubrió las rodillas con una manta. Luego subió al asiento del conductor y arrancó. Justo después de salir del aparcamiento y entrar en la carretera, el comportamiento de Javier cambió. Primero metió la mano bajo el salpicadero y arrancó sin miramientos el cable de alimentación de la cámara del coche. La pantalla se apagó y la luz de grabación desapareció. A continuación, sacó su propio móvil y desactivó manualmente el GPS. Luego extendió la mano hacia el asiento trasero y cogió el teléfono original de su madre. Lo sacó del bolsillo, sí, de su ropa de hospital, y se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Isabel, desde el asiento trasero a través de sus ojos semicerrados, observó cada uno de los movimientos de su hijo reflejados en el retrovisor. Apagar la cámara, desactivar el GPS, quitarle el teléfono. Sabía perfectamente lo que significaba. No dejar ningún rastro después de abandonarla. Pero había algo que Javier no sabía. Que en la ropa interior de su madre había un segundo móvil. Que el audífono de su oreja era una grabadora. Que el colgante de su cuello estaba emitiendo su ubicación. El coche dejó atrás la ciudad y se adentró en carreteras secundarias. Tras una hora por la autovía tomó una salida provincial. El asfalto terminó y comenzó un camino rural estrecho que llevaba al embalse. A medida que el coche se balanceaba por el camino lleno de baches, los campos se hacían más extensos y las casas más escasas. Javier no dijo una palabra. No encendió la radio. En el coche solo se oía el ruido del motor, y ese silencio se hacía cada vez más pesado a medida que se acercaban al embalse. Finalmente el coche se detuvo. El terraplén del embalse. Una neblina blanca se elevaba de la superficie del agua envolviéndolo todo. El viento a 10 grados bajo cero barría el embalse haciendo que la niebla se moviera. No había un alma, solo un banco de piedra y justo delante el borde sin barandilla. Apenas 3 o 4 pasos hasta la superficie helada. Javier ayudó a su madre a bajar y la sentó en el banco. Incluso representó el gesto de cubrirle las rodillas con la manta. Y entonces fue el momento. Javier sacó su móvil, con su madre sentada a apenas un par de pasos. Ni siquiera la miró. Llamó con total naturalidad. Al primer tono, Sofía respondió. Javier ni se molestó en quitar el altavoz. La voz de Sofía atravesó la niebla y se clavó en los oídos de Isabel. Cariño, ya has dejado a tu madre. Estoy esperando en la inmobiliaria. Hoy firmamos el contrato de compraventa y se acaba todo. Javier, mirando de reojo a su madre, respondió. Sí, la acabo de sentar en el banco. Total, con la demencia, ni sabe dónde está. Con el frío que hace, en cuanto intente moverse la naturaleza, hará el resto. La voz de Sofía continuó. Cuando cobremos el seguro, mira lo de la casa rural en Mallorca. Llevamos años hablando de ello. Javier rió por lo bajo y dijo, sí, cuando todo esto acabe lo miramos. Voy para allá, ten los papeles listos. Isabel, con los ojos semicerrados, miraba a su hijo. Tras la mirada vacía de una enferma de demencia, su conciencia estaba afilada como un cuchillo. Cada palabra que salía de la boca de su hijo se le grababa a fuego en el cerebro. Y todo ese sonido, cada palabra, estaba siendo registrado por la grabadora del audífono y por el segundo móvil en su ropa interior. 2 dispositivos registrando la misma voz en el mismo instante, sin perderse ni una sola sílaba. La llamada terminó. Javier miró por última vez a su madre. En su mirada no había ni remordimiento, ni culpa, ni vacilación. Era la última vez que miraba a la mujer con la que había compartido 40 años de vida, y en sus ojos solo había el ligero alivio de quien ha terminado una tarea molesta. Mamá, aquí el aire es muy puro. Siéntate un momentito. Ahora vuelvo del coche con algo caliente. Con esa frase, Javier se dio la vuelta. No miró atrás ni una sola vez. Sus pasos eran ligeros, como los de alguien que por fin se ha deshecho de una pesada carga. El sonido de la puerta del coche al cerrarse retumbó en el terraplén.
El motor arrancó, los neumáticos chirriaron al girar sobre la tierra helada, y el rugido del motor al acelerar para salir del camino se extendió largamente entre la niebla. El ruido se fue atenuando hasta desaparecer por completo, engullido por el viento invernal. Se hizo el silencio. El sonido del viento, el roce de la niebla sobre el agua. Nada más. Y entonces Isabel levantó lentamente la cabeza. Sus pupilas antes vacías recuperaron el enfoque una a una. Miró el embalse con ojos claros y su mano derecha se deslizó bajo el abrigo. Sacó el segundo móvil y llamó al abogado. Señor Vargas, mi hijo se ha ido. Tengo toda la conversación grabada. El audífono también está grabando. Me ha dejado en el terraplén del embalse. Señora Isabel lo ha hecho muy bien. Subimos ahora mismo. Al colgar a Isabel se le aflojaron todos los músculos. Echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo. Estaba cubierto de nubes grises y el viento cortante se colaba por su abrigo, resecando aún más sus labios agrietados. La ira que había contenido durante más de 3 meses fingiendo demencia, la sentencia de muerte que había oído de la boca de su propio hijo, las noches que había aguantado apretando los dientes. Todo se disolvió en una sola lágrima que rodó por su mejilla. En ese mismo momento Mateo Vargas se encontraba en una furgoneta aparcada frente al centro social del pueblo al pie del embalse. No estaba solo. Dentro del vehículo había 2 agentes de la Guardia Civil de Paisano y 2 sanitarios. Llevaban allí desde el amanecer esperando la señal de Isabel. Tras recibir la llamada, el abogado asintió al agente que estaba a su lado. Iniciamos la intervención. La furgoneta arrancó. Detrás, un coche patrulla y una ambulancia que esperaban ocultos tras el centro social se pusieron en marcha simultáneamente. Los 3 vehículos sin sirenas comenzaron a subir en silencio hacia el terraplén. Arriba Isabel aguantaba el viento helado. La escarcha comenzaba a cubrir su abrigo y sus labios estaban amoratados. Entonces oyó el ruido de un motor desde abajo. No era un solo coche, sino varios subiendo lentamente. Entre la niebla apareció el frontal de una furgoneta blanca. Detrás, un vehículo con el distintivo de la Guardia Civil y una ambulancia en fila. De la furgoneta bajó Mateo Vargas. Al ver a Isabel se acercó a paso rápido, su abrigo cubierto de escarcha, sus labios amoratados pero sus ojos más vivos que nunca. El abogado se arrodilló frente a ella. Isabel con voz quebrada dijo: «Señor Vargas, lo he grabado todo. No falta ni una palabra». El abogado asintió y le cogió la mano. «Señora Isabel, se ha acabado. Ahora nos encargamos nosotros». Los sanitarios corrieron a cubrirla con mantas, le dieron agua caliente y comprobaron su temperatura. Un agente se acercó y le preguntó con delicadeza: «¿Podríamos escuchar los archivos de audio ahora?». Isabel se quitó el audífono y se lo entregó junto con el segundo móvil. Cuando el agente reprodujo el archivo de audio del móvil, la voz de Javier rompió el silencio del terraplén. «La acabo de sentar en el banco. Total, con la demencia ni sabe dónde está». A continuación, la voz de Sofía se extendió por el altavoz: «Cuando cobremos el seguro, míralo de la casa rural en Mallorca». El rostro del agente se endureció. Cogió su radio. «Central, pruebas incriminatorias aseguradas en el lugar. Soliciten localización del sospechoso». Y en ese preciso instante, en una inmobiliaria del centro de la ciudad, Javier y Sofía estaban sentados uno al lado del otro. Sobre la mesa, el contrato de compraventa de los locales de su madre. En la mano de Sofía, el sello personal de Isabel. Justo cuando iba a estamparlo en el papel, la puerta de cristal de la inmobiliaria se abrió de golpe. Entraron 4 agentes de Paisano. A Sofía se le resbaló el sello de las manos. Cayó sobre la mesa, rodó y chocó contra el suelo con un breve clac. Un sonido diminuto, pero que todos los presentes oyeron con claridad. Javier G.L., Sofía M.R., quedan detenidos por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, abandono de persona con resultado lesivo y falsedad documental. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Javier resonó. Clic. El sonido metálico se superpuso al del sello en el suelo. El rostro de Javier se volvió blanco. Sofía, aún sentada, apretaba las rodillas con las manos, pero sus nudillos se estaban quedando sin sangre. El gesto de estampar el último documento con el sello de su madre, el acto final para apropiarse de su patrimonio, había terminado con el sonido de unas esposas cerrándose sobre ellos. Y en ese mismo instante, en el terraplén del embalse, Isabel, ya en la ambulancia, recibía suero.
Su temperatura había bajado y sus labios seguían amoratados, pero su mirada estaba viva y clara. Dentro de la ambulancia, Mateo Vargas hizo una llamada. Habla Mateo Vargas. Llamo en relación con la solicitud de medidas cautelares de prohibición de disponer y embargo preventivo que presentamos esta mañana. Los investigados Javier G. L. y Sofía M. R. han sido detenidos. Solicitamos la ejecución inmediata. Al colgar el abogado, miró a Isabel. Ella también lo miraba. No hacían falta palabras. En cuanto el juzgado aprobara la solicitud de embargo que el abogado había preparado, se levantaría una barrera impenetrable sobre todos los locales, edificios y cuentas bancarias que Javier y Sofía habían puesto a su nombre. Un bloqueo total que les impediría mover un solo céntimo o vender una sola propiedad. Una trampa legal sin fisuras que les cortaba el flujo de dinero en el mismo momento de su detención. La ambulancia comenzó a bajar del terraplén. Isabel desde la camilla miró por la ventanilla. La niebla aún cubría el embalse y el banco de piedra se alejaba. La tensión que la había atenazado durante 3 meses comenzaba a disiparse capa a capa. El abogado dijo en voz baja: «Señora Isabel, se ha acabado». Ella, al oírlo, cerró los ojos. Pero aún no había acabado del todo. Le quedaba algo que decir a Javier. Algo que tenía que decirle cara a cara al hijo que había criado durante 40 años. Esa misma tarde. Después de ser rescatada del embalse, Isabel fue llevada de vuelta a la residencia en la ambulancia y ahora yacía de nuevo en la cama de su habitación. Tenía una vía en el brazo y una manta eléctrica le cubría las rodillas para recuperar la temperatura corporal. Sus mejillas, quemadas por el viento helado, estaban enrojecidas y sus labios agrietados cubiertos de pomada. Mateo Vargas estaba sentado en una silla junto a la cabecera y en un rincón 2 agentes de paisano esperaban de pie. Lucía, al otro lado de la cama, sostenía la mano de su madre. Estaban esperando. Se oyeron pasos en el pasillo. No de una sola persona, sino de varias, acercándose con un eco seco. La puerta se abrió. Entre 2 agentes estaba Javier. Sus manos esposadas colgaban frente a él. La chaqueta acolchada que horas antes estaba impecable ahora estaba arrugada. La bufanda deshecha le caía sobre un hombro y el pelo le cubría la frente. Un agente lo hizo entrar. La mirada de Javier se dirigió a su madre. Estaba tumbada con la manta hasta el pecho y los ojos semicerrados, la misma imagen que había visto durante más de 3 meses, la mirada vacía de una enferma de demencia. Los ojos de Javier cambiaron. Le empezaron a temblar las manos, pero no de miedo. En su mente los cálculos se sucedían a toda velocidad. Mi madre está viva, está aquí, pero tiene demencia. No sabe nada, no recuerda nada. Si lloro y le suplico, quizá pueda encontrar una salida. Apenas terminó el cálculo, su rostro se descompuso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El labio inferior le tembló y se arrodilló en el suelo frente a la cama. Con las manos esposadas juntas sobre la frente comenzó a gritar: «Mamá, mamá, ¿estás bien? Fui un momento al coche a por algo caliente y cuando volví habías desaparecido. No sabes cómo te he buscado. Di 3 vueltas enteras al embalse, mamá. Estaba a punto de llamar a la policía. Todo esto es un malentendido, mamá». Su voz, rota por el llanto, llenó la habitación. La punta de su nariz se enrojeció y las lágrimas le corrían por las mejillas. De rodillas se arrastró hacia la cama y el sonido de las esposas chocando se mezclaba con sus sollozos. Agarró el borde de la manta con sus manos esposadas y gritó aún más fuerte: «Mamá, soy yo, Javier, tu hijo. No me reconoces, mamá». Lo decía calculando que, como tenía demencia, no lo reconocería. Si su madre no lo reconocía, su llanto parecería sincero y podría interpretar una última vez el papel de hijo devoto frente a los agentes. Los agentes no se movieron. Mateo Vargas desde su silla observaba la actuación. En su mirada no había ni ira ni desprecio, solo la de quien contempla la última escena de una obra que está a punto de terminar. Lucía, sin soltar la mano de su madre, escuchaba los gritos de su hermano. Le temblaba la mano, pero no la soltó. El llanto de Javier continuaba. «Mamá, te juro que subí hasta la montaña para buscarte. Casi me vuelvo loco cuando vi que no estabas. Todo es un error, mamá. Mamá, por favor, mírame.
Si alguien hubiera visto solo esa escena, habría creído que era el desgarrador lamento de un hijo ejemplar destrozado por el shock de haber estado a punto de perder a su madre. Pero en esa habitación nadie se tragó su actuación. Y entonces, algo se movió en la cama. La mano derecha de Isabel, que yacía inmóvil, se apoyó en la sábana. Hizo fuerza. Luego la mano izquierda. Sus dos brazos comenzaron a empujar su torso hacia arriba. Javier, absorto en su llanto, no lo vio. El torso de Isabel se irguió. Su espalda se separó de la cama, su columna se enderezó. Una fuerza increíble para alguien que había pasado más de 3 meses postrada como una enferma de demencia. Se sentó erguida en la cama y miró al hijo arrodillado en el suelo. Fue entonces cuando Javier, sintiendo el movimiento, levantó la cabeza. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se clavaron en el rostro de su madre. En sus ojos. Eran los ojos de su madre, no los ojos vacíos y nublados que había visto durante 3 meses. Los párpados, que deberían haber estado semicerrados, estaban completamente abiertos, y las pupilas, que deberían haber vagado sin rumbo, estaban fijas en su rostro. Unos ojos claros, unos ojos despiertos, los ojos de alguien que lo sabía todo. El llanto de Javier se detuvo en seco. Antes de que las lágrimas se secaran, su rostro se volvió blanco como el papel. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mandíbula le empezó a temblar. La actuación lacrimógena, aún fresca en su rostro, se resquebrajó, y por debajo afloró el terror. Con una voz temblorosa apenas audible, Javier balbuceó: Mi madre es una paciente con demencia. Su testimonio no es válido. Diga lo que diga, es producto de la confusión de su enfermedad, no se basa en hechos reales. Lo gritó hacia los agentes. Era su última línea de defensa. Se aferraba a la única esperanza que le quedaba. Mientras su madre fuera considerada una enferma de demencia, sus palabras no tendrían validez en un juicio. En ese momento Isabel abrió la boca. Su voz no era fuerte, pero todo el aire de la habitación pareció aquietarse para escucharla. Javier, solo 2 sílabas. Pero partieron el aire de la habitación, porque de la boca de una supuesta enferma de demencia, que llevaba 3 meses repitiendo las mismas frases, y sin reconocer a nadie, acababa de salir nítido el nombre de su hijo. El cuerpo de Javier se paralizó. Isabel continuó palabra por palabra con una claridad implacable, sin vacilación ni temblor. El día que estampaste los sellos en mi habitación, el 3 de noviembre a las 2 de la madrugada, los documentos, 3 poderes de venta para los locales del mercado, un contrato de donación para el edificio de 5 plantas, un acuerdo de transferencia de titularidad. Recuerdo cómo mojabas el sello en la tinta, cómo agarrabas mi mano, y cada vez que lo estampabas la marca roja quedaba nítida. Lo vi todo, Javier. Un jadeo áspero escapó de la boca de Javier. Su rostro había perdido todo el color, hasta los labios estaban blancos. Isabel no se detuvo. También recuerdo lo que me susurraste al oído cuando terminaste. Total, con la demencia mañana ni te acordarás. Lo lógico es que tu patrimonio pase a mí. Eso dijiste, ¿verdad? El cuerpo de Javier se inclinó hacia atrás. De rodillas su espalda se dobló como si se hubiera roto. La voz de Isabel continuó. Y también oí lo que le dijiste a tu mujer por teléfono con el altavoz puesto delante de mí. Ya he entregado los papeles de venta de los 4 locales de tu madre. El edificio ya está casi a nombre de la empresa. En pleno invierno, la dejamos en el terraplén de un embalse. ¿Quién va a sospechar si una enferma de demencia desaparece cerca del agua? Nadie se movía en la habitación. Ni los agentes, ni el abogado, ni Lucía. Solo la voz de Isabel llenaba el espacio. Mirando directamente a los ojos de su hijo, pronunció sus últimas palabras. No era la demencia, Javier. Era tu madre quien lo estaba escuchando todo. En el instante en que esa frase cayó, el cuerpo de Javier se desplomó. De la posición de rodillas se derrumbó de lado. Sus manos esposadas tocaron el suelo y su cabeza se inclinó hacia adelante hasta que su frente casi tocó las frías baldosas. Una palabra escapó de sus labios. Mamá. Esta vez no era una actuación. No era un grito. Era la verdadera voz de un hombre que se daba cuenta de que todo había terminado. Isabel desde la cama miró a su hijo derrumbado. 3 meses atrás, cuando este hombre, aprovechando su estado de sedación, le había forzado la mano para estampar los documentos, ella tuvo que permanecer inmóvil. Cuando delante de ella
Había hablado con su mujer sobre su plan para matarla, tuvo que fingir estar ausente. Cuando en el terraplén del embalse había escuchado sus burlas, ella siempre había estado abajo, pero ahora ella estaba arriba. Y Javier abajo destrozado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. Pero el peso de esas lágrimas, nadie en esa habitación podía comprenderlo del todo. El hijo que había criado durante 40 años, el bebé al que había dado el biberón de madrugada, al que había acunado por las noches, al que había llevado al colegio, al que había alimentado, al que había llevado en brazos al hospital cuando estaba enfermo. Ese hijo había intentado abandonarla para que muriera. Asumir el peso de esa verdad era más difícil de soportar que un veredicto judicial, que el frío de unas esposas, quizá incluso que el viento helado del embalse. Isabel no dijo más. Giró la cabeza y miró por la ventana. La oscuridad de la noche de invierno se cernía tras el cristal y la luz de una farola flotaba débilmente en ella. Un agente se acercó y ayudó a Javier a levantarse. «Póngase de pie». Javier se levantó tambaleándose. Guiado por el agente, caminó hacia la puerta. Justo en el umbral sus pies se detuvieron un instante. Su cabeza se giró a medias hacia la cama de su madre, pero no llegó a girarla del todo. No podía volver a mirarla a los ojos. El agente tiró de su brazo, y Javier fue conducido fuera. La puerta se cerró. Los pasos en el pasillo se fueron atenuando hasta desaparecer con el sonido del ascensor al bajar. En la habitación quedaron Isabel, Lucía, el abogado, y un profundo silencio. Lucía cogió la mano de su madre. Isabel, apartando la vista de la ventana, la miró. Los ojos de Lucía estaban llenos de lágrimas, pero no lloraba. Sabía que si lloraba delante de su madre, ella sufriría más. Isabel le apretó la mano y en voz muy baja dijo: «Lucía, gracias». Lucía inclinó la cabeza y apoyó la frente en el dorso de la mano de su madre. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido cayeron sobre la piel de Isabel. Un llanto silencioso, pero Isabel sintió el peso cálido de la frente de su hija sobre su mano. Mateo Vargas se levantó en silencio y se retiró hacia la puerta. Ese momento era de ellas. Tras la ventana, el viento invernal golpeaba suavemente el cristal. El invierno estaba pasando. Pasó el invierno. Pasó aquel diciembre en que fue abandonada en el embalse, llegó enero, llegó febrero, y cuando en las puntas de las ramas desnudas de los árboles comenzaron a brotar pequeños capullos, se celebró el juicio final. El tribunal estaba en silencio. En el banquillo de los acusados, Javier y Sofía estaban sentados uno al lado del otro. Las mejillas de Javier estaban hundidas y bajo los ojos de Sofía había profundas ojeras. Sus rostros no tenían nada que ver con los de 3 meses atrás sentados en la inmobiliaria con el sello de Isabel en la mano. Enfrente, en la primera fila del público, estaba sentada Isabel. Sin silla de ruedas, sin ayuda, había entrado en la sala por su propio pie y se había sentado con la espalda erguida. A su lado Lucía y junto a ella Mateo Vargas. El juicio comenzó. Las pruebas presentadas por la fiscalía eran irrefutables. Los archivos de la grabadora del audífono, las grabaciones del segundo móvil, el informe médico de hipotermia y las fotos del terraplén, los datos de la ruta registrada por el localizador GPS y, por último, los informes de los investigadores privados de Mateo Vargas sobre el rastro de los documentos y el flujo de dinero. Cada pieza era un clavo en el ataúd de la defensa de Javier. Juntas formaban un cuadro que para cualquiera apuntaba a una conclusión tentativa de homicidio premeditado. Y llegó el momento decisivo. El fiscal solicitó la reproducción de un archivo de audio. El juez lo autorizó y por los altavoces de la sala comenzó a sonar la grabación. Primero la voz de Sofía. «Ya has dejado a tu madre, hoy firmamos el contrato de compraventa y se acaba todo». Luego la de Javier. «La acabo de sentar en el banco. Total, con la demencia, ni sabe dónde está. Con el frío que hace, en cuanto intente moverse la naturaleza, hará el resto». La sala se quedó en silencio. Se oyó la respiración entrecortada de alguien del público y el gesto de otro tapándose la boca. Javier en el banquillo no se movió, con la cabeza gacha. Sofía apretaba con fuerza sus rodillas. Mientras la grabación se reproducía, Isabel miraba al frente. Recordaba con todo su ser que esa era la misma voz que se le había clavado en los oídos en aquel terraplén de diciembre. Pero su rostro no vaciló.
Ya había derramado todas las lágrimas y contenido toda la ira. Cuando terminó la reproducción, Mateo Vargas presentó pruebas adicionales para el caso civil. Los originales de los documentos que Javier había forzado a su madre a sellar en mitad de la noche, aprovechando su estado de sedación. El poder de venta, el contrato de donación, el acuerdo de transferencia de titularidad. La ruta documental y los registros de la transferencia de propiedad a través de la empresa de Sofía, todo estaba claramente documentado. El juez, revisando los documentos, preguntó: ¿el sello de la víctima en estos documentos fue estampado por su libre voluntad? Mateo Vargas respondió: no, señoría. La víctima se encontraba en un estado de conciencia extremadamente reducido por el efecto de los somníferos y tranquilizantes prescritos en el centro, y el acusado, Javier G.L., se aprovechó de ese estado para forzar a la víctima a estampar el sello. Esto constituye una declaración de voluntad viciada por dolo y coacción y es nula de pleno derecho según el Código Civil. El juez dejó los documentos y asintió. Unos días después, llegó el día de la sentencia. El juez comenzó a leer el veredicto. Todas las miradas se centraron en él. Javier fue declarado culpable de todos los cargos: tentativa de homicidio, abandono con resultado lesivo y falsedad documental. El hecho de que el delito fuera premeditado y continuado, que la víctima fuera su madre, una persona mayor diagnosticada con demencia, que se hubiera aprovechado de su posición de tutor para impedir deliberadamente su tratamiento, recuperación, y que no mostrara el más mínimo arrepentimiento, se tuvieron en cuenta en la sentencia. Una condena severa. Sofía también fue sentenciada el mismo día. Además de la falsedad documental y la complicidad en la tentativa de homicidio, se añadieron otros delitos descubiertos durante la investigación. El registro de su empresa reveló que, además de conspirar con Javier para robar el patrimonio de su suegra, llevaba años malversando fondos de las transacciones inmobiliarias de otros clientes y falsificando documentos. Sofía también recibió una condena severa, y el resultado del juicio civil, iniciado por Mateo Vargas, se confirmó por las mismas fechas. Todos los documentos que Javier había forzado a sellar fueron declarados nulos por el tribunal. Al ser una declaración de voluntad obtenida mediante dolo y coacción, legalmente nunca habían existido. Los 4 puestos del mercado, el edificio de 5 plantas, todo lo que se había levantado con el nombre de Isabel, volvió íntegramente a sus manos. Al salir del juzgado, Isabel se detuvo un momento en la escalinata. La brisa de marzo le alborotó el pelo. En las ramas de los árboles de la plaza, los capullos de los cerezos comenzaban a abrirse. El viento helado de diciembre y la niebla del embalse ya eran un recuerdo lejano, y en su lugar había una brisa fresca de primavera y la calma que precede a la lluvia de pétalos. Lucía se paró a su lado mirando en la misma dirección. No hablaron durante un rato. Isabel rompió el silencio. «Lucía, vamos al mercado». Lucía asintió y la tomó suavemente del brazo. Unos días después, en una tarde de plena primavera, los pétalos de cerezo volaban con el viento por los callejones del mercado municipal. El sol de primavera se colaba entre los toldos de los puestos y los pétalos caían sobre la fruta expuesta. 2 personas caminaban por ese callejón. Eran Isabel y Lucía. Isabel, de la mano de su hija, avanzaba paso a paso. No caminaba con total seguridad. Su cuerpo, postrado durante más de 3 meses, aún no se había recuperado del todo. A veces le temblaban las piernas, y si caminaba mucho se le aflojaban las rodillas. Pero no se detuvo. Los comerciantes la reconocieron. «Isabel, ¿cuánto tiempo? Anda, estabas enferma, qué delgada te has quedado». Isabel lo saludaba con la mano y sonreía. Hacía mucho, mucho tiempo que la risa de Isabel no resonaba en el mercado. Se detuvieron frente a un pequeño local en un rincón. La persiana estaba bajada y las letras del cartel descoloridas por el tiempo. Isabel se quedó mirando el cartel un buen rato. «Lucía», dijo sin soltar la mano de su hija. «Esta fue la primera tienda que abrí a los 26 años». Lucía la miró. «Empecé aquí. Subía la persiana a las 5 de la mañana y cerraba la contabilidad a las 11 de la noche. Lloviera o nevara, nunca cerré». Los ojos de Isabel recorrieron lentamente el cartel. «Cuando murió tu padre y tú y tu hermano erais pequeños, dormíamos los 3 en la trastienda.
Mientras yo atendía, vosotros hacíais los deberes debajo del mostrador. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Isabel, rodeándola con un brazo, continuó. Desde esta tienda compré otra, y luego otra, y hasta el edificio. Todo a mi nombre con mis 2 manos. Apartó la vista del cartel descolorido y miró a su hija. Aunque intenten robarte algo, el tiempo que empezó aquí no te lo pueden quitar. Nadie pudo robarme mis recuerdos. Nadie pudo borrar el tiempo que he vivido con mi propio nombre. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Un pétalo de cerezo llevado por el viento se posó suavemente sobre sus hombros. Isabel no lo apartó. Lo dejó allí como un pequeño saludo de la primavera. Desde el otro lado del callejón, un comerciante amigo la llamó a voces. Isabel, que es primavera, llévate un trozo de tarta. Isabel rió y saludó con la mano. Lucía también sonrió. Volvieron a caminar. Paso a paso, lentas pero sin detenerse. La brisa de primavera recorría el mercado y los pétalos de cerezo se esparcían sobre el suelo siguiendo sus pasos. A todos los que están escuchando esta historia, me gustaría decirles una cosa. Mientras la preparaba, una pregunta no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Por qué un hombre como Javier abandonó como a un fardo a la madre que lo había criado durante 40 años? ¿Era así desde el principio? Probablemente no. Aquel niño que hacía los deberes bajo el mostrador, que comía el plato caliente que le daba su madre, seguramente no era así desde el principio. Pero en algún momento, la presencia de la persona a su lado se convirtió en algo dado por sentado, que siempre estaría ahí, que siempre lo perdonaría, que siempre estaría de su lado. Y cuando esa certeza se acumula, uno deja de mirar el corazón de la persona que tiene al lado. Claro, el caso de Javier es extremo. La mayoría de la gente no llega a ese nivel de maldad. Pero por favor, piénsenlo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos gracias a la persona que tenemos más cerca, a la que nos prepara la comida cada día, a la que vuelve a casa en silencio después de trabajar, a la que se preocupa si estamos enfermos y nos acompaña si estamos tristes? Aceptamos su cariño, pero somos muy tacaños con las palabras de agradecimiento. No es lo normal. Esa frase puede ser la más terrible de todas, porque en este mundo no hay amor que sea normal o dado por sentado. Si alguien nos cuida, es porque está poniendo su corazón en ello en cada momento. Si no le devolvemos nada a ese corazón, en su pecho silenciosamente crecerá un vacío. Lo que la madre de esta historia defendió hasta el final no fue ni sus edificios ni su patrimonio. Fue a sí misma. Mientras su hijo la pisoteaba, la engañaba y la abandonaba para que muriera, ella nunca se rindió. Recogió pruebas en silencio, actuó sin que le temblara el pulso, y al final se levantó de nuevo con su memoria y su propia voz. Al verla pensé, protegerse a uno mismo es el principio de toda relación. Si sabes valorarte a ti mismo, también podrás valorar a la persona que tienes al lado. Si te tratas a ti mismo como un fardo, los demás te tratarán igual. En cambio, si sabes protegerte plenamente, es entonces cuando empiezas a ver de verdad el corazón de los demás. Así que a los que han escuchado esta historia hasta el final, ¿qué tal si hacen una cosa? Hoy dediquen una palabra a la persona que tienen más cerca. No tiene por qué ser algo grandilocuente. Gracias por lo de hoy. Me has ayudado mucho. Gracias por estar ahí. Esa simple frase puede cambiarle el día a esa persona. Y si esas frases se acumulan, creo que se convierten en una relación verdadera de las que nadie puede arrebatar. La fuerza para no derrumbarse ante cualquier traición no proviene de una venganza espectacular, sino del coraje silencioso de protegerse a uno mismo hasta el final. Y solo las relaciones construidas sobre ese coraje son las que perduran. Hasta aquí, Huellas de Vida. Gracias.